volviendo al tema, vemos que Antioquía, ¿verdad? La iglesia de Antioquía tenía que ver con una iglesia que estaba abierta a la evangelización del mundo. Estaba abierta para llevar la palabra de Dios a todos, al que sea. Me voy de viaje para Curahuasi. Me voy de viaje para Curahuasi. Bueno, en el trayecto de Curahuasi voy evangelizando. A la mitad del camino el autobús se para tomar agua y hay unas personas que están conversando conmigo. ¿Cómo hago yo, mis hermanos? Yo me pongo a conversar. Mira, una de las técnicas es buscar la confianza de la persona, ¿verdad? Y te pones a conversar con la persona amistosamente, de cosas y buscas, le dices al Señor que te dé discernimiento para que puedas poder darte cuenta qué tipo de conversación le gusta a esa persona. A esa persona le gustan los carros. Bueno, le hablas de carros. Oye, mira, que el carro tal. Tú tanteas la conversación y cuando ves por dónde la persona siente algún interés, por ahí te vas, ¿verdad? El Señor te va dirigiendo y vas hablándole, conversando y haciendo amistad, ganando confianza. De repente en una de esas, él te muestra algún cuento, alguna situación, y el Señor te pone a ti, te da el discernimiento para darte cuenta de la necesidad espiritual que tiene. Y por ahí te vas, y por ahí te vas. Entonces, eso tenemos que practicar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que practicar. Una iglesia abierta, una iglesia que evangelice, que no tenga miedo de evangelizar, que no tenga miedo de hablar la palabra de Dios. Mira, mi hermano, yo tenía miedo de predicar. ¿Sabes por qué tenía miedo de predicar? Porque tenía miedo de equivocarme de lo que había leído. Tenía miedo de cuando estuviera predicando olvidarme del mensaje. Tenía miedo. Y yo le oraba al Señor, ¿y por qué tengo miedo? Hasta que un día me di cuenta que, y el Señor puso en mi corazón, es que no eres tú el que vas a hablar, no eres tú el que vas a predicar, soy yo. Tú lo que tienes es que confiar en mí. Tú prepárate, solo prepárate. Pero cuando vayas a hablar, ¿verdad? Entrégate a mí, ¿verdad? Y que yo voy a ser el que voy a hablar. Yo voy a ser el que te voy a inspirar. Igual, eso no es secreto de nadie, eso no es exclusivo para algunas personas, eso está dado para todos nosotros, ¿verdad? Tú solamente vas a hablarle a una persona dentro de ti, Señor, heme aquí, ¿verdad? Trae inspiración a mi vida, llena mi corazón de tu palabra, pon tu palabra en mi boca, habla tú, y tú simplemente suéltate que el Señor va a hablar, ¿no? Entonces, así vamos a salir a evangelizar. Entonces, la iglesia de Antioquía tenía dos señales. Habían dos señales en esa iglesia. Y tenemos que hablar, o sea, estamos obligados a hablar de Antioquía porque de ahí nosotros podemos agarrar para nosotros, ya agarrar para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella es nuestro ejemplo y uno cuando quiere hacer las cosas bien, uno modela, ¿no? Uno observa a alguien que tenga éxito, oye, yo quiero tener éxito, y yo observo al que tiene éxito y yo digo, oye, si él tiene éxito porque está haciendo las cosas así, bueno, yo voy a también a procurar hacerlas así para tener lo que tiene él, ¿verdad? Yo me imagino que allá en los lugares donde ustedes tienen negocios, muchas personas los observarán a ustedes, observarán al hermano Esteban, ¿verdad? Y quisieran hacer lo que hace el hermano Esteban. Dirán, oye, el hermano Esteban, mira cómo le va bien, cómo tiene éxito, cómo es un hombre de visión, un empresario, un hombre que tiene una visión a largo plazo, que piensa en grande, y muchos de ellos también lo querrán hacer, ¿verdad? Y todo eso funciona así. En las industrias, en las empresas es igual, ¿verdad? Observa tú las personas o los modelos de donde tú quieres ser y bueno, y capta eso, ¿no? Igual nos pasa a nosotros como iglesia.
Observemos cómo era la iglesia de Antioquía y llevémoslo a nuestra vida, llevemos a la práctica, ¿verdad? Entonces dice que la iglesia de Antioquía era una iglesia ciega. Imagínate, ciega. Tú dirás, ciega, ¿qué pasó? No mira a nadie. No, está ciego. ¿Ah? No, ¿verdad? Era ciega porque se dejaba guiar. Se dejaba guiar por los patrones naturales. ¿Verdad? Fíjate que había una persecución. Mira, estaban en medio de una persecución. Estaban en medio, o sea, estaban en el peor momento, en el momento que estaban quebrados, en el momento que les iba mal, en el momento que los querían matar, en el momento que tuvieron que huir y dejar todas sus propiedades, todas sus cosas. ¿Ah? Imagínate cómo estaban. Uno está quebrado, no tiene empleo, no tiene esto, no tiene otro, no tiene ganas de nada. No tiene ganas ni de salir a predicar ni nada. Sin embargo, ellos no, ¿verdad? Ellos los estaban persiguiendo para matarlos, para meterlos presos. Y sin embargo, ¿verdad? Tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, ¿verdad? Tuvieron que dejar su ciudad, sus bienes, dejar todo, ¿verdad? Habían matado a uno de ellos, a Esteban, que era el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Y se tuvieron que desplazar. Pero ¿sabes qué? Quien iba con ellos era el Espíritu Santo. Y ellos, ante todo eso, ante toda esa situación, ellos se dejaban llevar por el Espíritu Santo. Entonces no nos dejemos apabullar, no nos dejemos amilanar, no nos dejemos decaer porque a lo mejor estamos en una situación complicada de trabajo, de empleo, de dinero. No, tenemos que seguir como la iglesia Antioquía, una iglesia ciega, una iglesia que se dejaba llevar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos se desplazaron, se movieron con el Espíritu, predicaban el evangelio aún en medio de la persecución. Imagínate, los están persiguiendo y ellos no, mira, aguántate ahí, aguántate. Y pum, le hablaban a la gente. No, pero apúrate, vámonos, que viene alguien allá a agarrarnos, a meternos presos. No, no importa. Ellos creían. Ellos tenían fe, creían en Dios. Dejaban que el Espíritu Santo obrara, se moviera. ¿Entiendes? Nosotros también tenemos que hacerlo. Hay una situación difícil, pero eso no me va a impedir a mí moverme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a derramar en ti sus frutos. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? La paz. ¿Verdad? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que te hace caminar, llevar ese caminar con Dios, ese caminar en el Espíritu Santo, aún en medio de la persecución, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, ¿verdad? Uno tiene paz y la paz es la que te hace dar fruto. ¿Ok? Entonces, se dejaban guiar por las necesidades del perdido, imagínate. ¿No? O sea, nosotros vamos huyendo y de repente vemos a alguien que está pasando hambre, alguien que tiene necesidad. Yo sigo de largo. No, ellos no seguían de largo. Ellos, espérate un momento, vamos a parar. ¿Qué es lo que le está pasando, mi hermano? ¿Quiere comer? Tome comida. Se siente mal, se siente acongojado. Le daban prioridad a esas cosas, ¿verdad? Muchas veces el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas. Y a mí me pasa. A veces yo quiero hacer cosas y, y a lo mejor quiero darle prioridad a mis deberes como persona, a mis deberes, no sé, distintos deberes de trabajo, de cosas, ¿no? Y yo siento que, oye, no, mira, que es como una lucha, ¿no? Una lucha que hay ahí, ¿no? Entonces, no dejemos que las cosas del mundo, ¿verdad? Se antepongan a las cosas de Dios. Por eso tenemos que tener esa sensibilidad espiritual, ¿verdad? Tener abierto ese oído espiritual para darnos cuenta cuando el Señor nos habla. Porque el Señor pone en nuestro corazón el querer como el hacer, es verdad.
Entonces debemos tener sensibilidad para eso, para orarle siempre a Dios, al Espíritu Santo. Señor, te pido, mi Dios, ¿verdad? Que me abras ese oído espiritual, que pueda escuchar tu suave susurro de tu voz, que me dejes llevar, que te dejes llevar, ¿verdad? Tito dice que para los de corazón puro, todo es puro. Y Dios pone su voluntad en un corazón puro, ¿verdad? Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Verdad? Te purifica, te justifica con el lavamiento del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene a tu vida y te purifica. Algunos autores dicen, ¿verdad?, de que uno tiene un corazón puro como el de Jesús. Y no es que uno es perfecto ni que ya de una vez uno es puro, pero ya estás encaminado. Ya estás encaminado. Lo que tú tienes que hacer es alimentar ese corazón, ¿verdad? Para que cada día mayor sea el lugar del Espíritu Santo en él. Entonces, ¿verdad? Vemos vemos algo interesante, ¿verdad? Es que primero iban a los suyos, o sea, la iglesia de Antioquía o las personas de Antioquía dice que primero iban a los suyos, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? Cubríamos las necesidades de los nuestros y así debe ser, ¿verdad? Pero después que ellos veían que ya ellos mismos estaban cubiertos, iban a los demás, ¿verdad? Habían griegos, o sea, en esa época habían griegos, chipritas, pero todos eran judíos, descendientes de judíos que habían nacido en esas ciudades, que hablaban el hebreo, hablaban el arameo, ¿verdad? Que eran judíos, pero que los mencionaban por la región donde habían nacido. Habían griegos anunciando el evangelio del Señor, y no solo los judíos. O sea, eso era que ellos estaban, o sea, habían roto los límites. Y hoy el Señor nos pide a nosotros lo mismo, que rompamos los límites. Ya estamos engordando bastante, estamos bien robustos, ¿ah? Estamos, bueno, pues radiantes, estamos vigorosos. La palabra. Claro, estamos muy saciados, ¿verdad? Vamos a darle un poquito de comida a los otros, ¿verdad? Pero comida espiritual, ¿ah? Ojo, estoy refiriéndome a comida espiritual. Estamos llenos, estamos, mira cómo tenemos esa mesa ahí deliciosa, ¿ves? ¿Ah? Entonces, claro, mira cómo tenemos esa mesa ahí, ¿ah? ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces, la iglesia de Antioquía era una iglesia ciega porque se dejaba guiar por los patrones naturales, ¿verdad? Se dejaba guiar por las necesidades que habían de los demás. Vamos, mira, o sea, tú lo que tienes que salir y pararte en la ventana de tu casa para darte cuenta de la cantidad de necesidad que hay. No tienes ni que bajar las escaleras. Nada más que viendo por la ventana, un sábado en la mañana, un sábado al mediodía, o cualquier día de la semana, nada más que mirando la Plaza San Martín, te das cuenta de la cantidad de necesidad que hay. Es impresionante. ¿Verdad? Lo único que tienes que es abrir tus ojos espirituales. Tú tienes unos ojos espirituales y tú vas a ver la necesidad. Tú la vas a ver. ¿Verdad? Órale al Señor. Dile, Señor, ábreme los ojos espirituales. Déjame ver lo que tú ves. Permíteme ver lo que tú ves. ¿Verdad? Entonces hay que romper con esos patrones naturales, ¿verdad? Dejarse guiar por las necesidades de los demás, ¿verdad? Por supuesto, vamos primeramente a los nuestros, pero posteriormente tenemos que ir a los otros. Yo creo que nosotros ya siempre, la hermana Silvia, el hermano Esteban, siempre están muy pendientes de los suyos, ¿verdad? Ahora nos toca un escalón más. Vamos a ver qué está pasando con los demás. Y sé que ustedes lo están haciendo. Gloria a Dios, porque lo están haciendo en San Juan de Lurigancho, en muchos lugares. Y es una bendición, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en ustedes y ha puesto en nosotros, ¿no? De que tengan ese corazón tan dador, tan dispuesto a servirle al Señor, ¿no? Entonces,
sabemos que el principio básico para la iglesia de Antioquía es ir primero a los nuestros, ¿no? No a nuestra misma cultura, a nuestra misma nación, porque los nuestros no solamente somos los que somos de Curahuasi, ¿verdad? Los nuestros también es nuestro país, nuestra ciudad, nuestra nación, es los nuestros, ¿no? Entonces ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Era una iglesia que daba fruto, fruto. La iglesia de Antioquía daba fruto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la mano de Dios estaba sobre ellos, porque era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está derramándose, hay fruto, ¿no? ¿Verdad? Eh, nosotros de repente pensaremos, ¿no? Oye, los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, bondad, amabilidad, dominio propio, paciencia, fidelidad, humildad. Sí, tenemos los frutos. No. Si bien esos son los frutos del Espíritu Santo, la iglesia que da fruto es la iglesia que hace discípulos, ¿verdad? Una iglesia que hace discípulos, ¿verdad? Es una iglesia que se mueve, ¿no? Y esa metáfora es bonita porque la mano de Dios está ahí. Cuando la iglesia da frutos es porque la mano de Dios está ahí, ¿verdad? ¿Y quién es el que agrega a una iglesia? El que agrega una iglesia es Dios. No es César, ni es Esteban, ni es la hermana Silvia, ni Erika, ni Verónica, ni Ruth, ni Stephanie, ni Jason, ni Roxana, ni Nancy, ni Carlos, ni Virginia. No, nosotros no agregamos a nadie. Es Dios, es el Señor el que le agrega. Nosotros somos su instrumento, solamente. Y somos su instrumento en la medida que nosotros lo queramos. Porque si nosotros nos cerramos, nos negamos, pues nada que ver, ¿verdad? Entonces, una iglesia que da fruto es una iglesia creíble, una iglesia que todos creen, ¿verdad? Y tú estás dando fruto, tú eres una mujer activa, una mujer que se está moviendo, que habla, predica, invita a gente, mira, tú sientes una necesidad que otras personas también reciban lo que tú recibes. Nosotros recibimos del Señor muchas cosas, ¿cierto? Recibimos palabras, recibimos discipulado, recibimos mensajes devocionales, leemos, nos reunimos, compartimos, hablamos la palabra de Dios, ¿no? Pero no hay en nuestro corazón la necesidad o el deseo de compartir eso con otros, que otros también puedan disfrutar de lo que tú estás disfrutando, de lo que Dios te está regalando, ¿verdad? O sea, ok, entonces, nosotros estamos bien, estamos chéveres, pero no hay esa cosquillita en el corazón, esa inquietud como para decir, oye, yo quiero que otro también sea bendecido como yo lo soy, ¿verdad? Entonces, esa era esa iglesia, pues, ¿no? Una iglesia que daba fruto, ¿no? Una iglesia que se abre a otros, una iglesia creíble, ¿verdad? Una iglesia que busca a los demás, que ve las necesidades, no se avergüenza de predicar la palabra de Jesús. No nos da vergüenza, a mí no me da vergüenza. Yo cuando hoy en la mañana estaba ahí sacándome una radiografía y el muchacho, el vigilante, lo vi que era bien conversador y me puse a conversar con él y me habló un montón de cosas. Me habló de todo. Que si la novia la dejó, que si esto, que si el otro, aquí, que allá, que el tío, el papá, la mamá, la cosa de allá, allá. Al final, cuando ya me dijo todas esas cosas, dije, empecé a tocarle un poquito el tema espiritual. Cuando soltó algo que no tenía nada que ver con la palabra de Dios, ahí entré yo, ¡guarra! ¿Verdad? ¿Entiendes? Entonces, no te tienes que parar con nadie. Todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios. Todos merecen la salvación. Todos, ¿no? Entonces, esa es una iglesia amorosa. Esa es una iglesia amorosa, ¿verdad?
¿Y cuándo una iglesia es guiada por el Espíritu de Dios? ¿Cuándo será que la iglesia es guiada por el Espíritu de Dios? Cuando es una iglesia transformadora, una iglesia que transforma a la persona, ¿verdad? Personas que de repente han estado en una situación difícil y han buscado del Dios, han buscado refugio. El Señor los ha puesto a ustedes delante de esas personas, ¿verdad? Y esas personas han sentido que sus vidas han cambiado, que son transformadas, que son cambiadas, ¿verdad? Una iglesia que llena, ¿verdad? A mí, por ejemplo, la iglesia morada de Dios me llena, o sea, yo me siento lleno, me siento feliz, me siento gozoso de tener la oportunidad de hablar con ustedes, de compartir con ustedes la palabra, de ver cómo ustedes se avivan, cómo ustedes eh, sienten amor, pasión por la palabra. A mí eso me entusiasma, ¿verdad? No te voy a negar que al principio, oye, no veía, no sentía el mover, pero quizás sería porque no, nos estábamos conociendo, ¿verdad? Pero ahora yo siento que hay, o sea, hay un movimiento espiritual ahí hermoso, pues, ¿no? Y que debemos aprovecharlo. Debemos aprovecharlo porque Dios nos quiere activar aún más, ¿no? Entonces, otra señal de que el Espíritu Santo está es que es una iglesia que sacía, llena. Como les decía ahorita, a mí me llena, ¿no? Nos llena, nos satisface, nos reconforta cada vez que nos reunimos, hacemos comunión, hablamos de la palabra, nos sentimos bien, agradados, alimentados, ¿verdad? Saciados, porque no es que si el pastor César habló, no, es es el mensaje que me llenó, que me tocó, ¿verdad? Que me inspiró quizás, ¿verdad? Otra, vamos a decirlo así, señal cuando que el Espíritu Santo está ahí guiando a la iglesia de Dios es que una iglesia que se expande, ¿verdad? Que se expande, crece. Hay cositas que tenemos que mejorar, ¿no? Para eso estamos hablando ahora, ¿verdad? Entonces, una señal que el Espíritu Santo está en la iglesia es que la iglesia se expande. Entonces, nosotros tenemos que revisar por qué no nos estamos expandiendo, ¿verdad? ¿Por qué no nos estamos expandiendo? Oye, tenemos ya 5 años, ya estamos en el tiempo de expandirnos, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, amén. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Oye, mira, si una señal del Espíritu Santo en una iglesia es que una iglesia se expande, entonces hay caminos que debemos enderezar, ¿no? Hay cositas que debemos observar, meditar, pedir dirección a Dios, ¿no? Pedir dirección a Dios y decirle, oye, Señor, ¿qué pasa? O sea, tenemos temor de expandirnos, creemos que expandirnos nos va a representar una inversión, algo. No, nada, porque el Señor va a proveer todo eso, ¿verdad? Depende de nosotros, de querer hacerlo, ¿no? De querer, o sea, de tener la determinación, ¿no? Vamos a expandirnos. ¿Por qué? Porque el Señor va a agregar. Nosotros simplemente tenemos que dar el lugar. Mire, Señor, aquí está el sitio. Ahora llena tú esas sillas, ¿verdad? Así tenemos que orar. Entonces, el Espíritu Santo se mueve en una iglesia y la guía. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, ¿verdad? Y es el que la sostiene, como le dije ahorita, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Él la va a guiar, Él la va a sostener, Él la va a proveer, la va a sustentar, ¿no? Entonces, que tenemos que creer en todas esas cosas, ¿no? Entonces, una iglesia amorosa es donde la gracia de Dios es revelada. No pasa desapercibida, es una iglesia provocativa. Todo el mundo quiere ir para allá. Hay iglesias, ¿verdad?, donde la gente está esperando que abran la puerta porque todos quieren entrar, porque lo que se vive ahí es algo tan intenso, ¿verdad?
Es algo tan lindo, no sé, hay algo ahí en esa iglesia y no sé qué cosa es. Lo único que sé es que yo salgo revitalizado, yo salgo alegre, salgo gozoso, salgo feliz, ¿verdad? Siento que Dios me está hablando ahí, los hermanos que están ahí, se ve que hay amor en ellos, son gente amorosa, gente cariñosa, gente que te tratan como hermanos, ¿no? Esa es la iglesia, y esa era la iglesia de Antioquía, imagínate, estamos hablando de 2000 y pico años atrás, imagínate, ¿no? Entonces, ese es el modelo que nosotros debemos seguir, ¿no? Ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Aquí hay 3 principios básicos, ¿verdad? En los versículos que hemos leído. Ya vamos a terminar, mis hermanos. 3 principios básicos, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta en este pasaje bíblico que hemos leído del 19 al 26, ¿verdad? Y una es que, ¿no? Que una iglesia amorosa es donde se revela la gracia de Dios, ¿verdad? Donde la gracia de Dios está presente es una iglesia amorosa. Es dinámica, como dijimos, activa, que aviva, ¿no? Siempre hay cosas nuevas que hacer. O sea, no estamos detenidos en lo mismo. Siempre, oye, vamos a hacer esto, vamos a repartir volantes, vamos a pararnos allá a invitar a la gente, vamos a hacer esto, aquello, vamos a repartir comida allá en el Parque de Francia, creo que es un parque que hay por ahí. En ese parque están todos los mendigos. Es una cosa impresionante. Todos los mendigos duermen ahí. Nosotros una vez fuimos, yo cuando antes de estar en Morada de Dios, estaba visitando otra iglesia y una vez le dimos el plan era darles desayuno por una cena navideña a los mendigos de ahí de Plaza San Martín, de todo ese sector. Y una semana antes, me acuerdo que se pasó invitación. O sea, unos hermanos empezaron a caminar por todo el Plaza San Martín, por la Plaza Francia se llama, ¿verdad? Una que está por ahí atrás, ¿verdad? Donde hay una iglesia. La calle Francia. La iglesia se llama Francia. Sí, ¿verdad? Hay una iglesia azul. Ahí hay un parque pequeño. En la noche, mis hermanos, ahí duermen todos los mendigos. Entonces, pero ahí está la iglesia central, de la primera iglesia central de ahí. no sé, yo sé, había una iglesia cristiana, católica, perdón, hay una iglesia católica ahí. No, ahí está la iglesia del pastor Manuel Castillo. No es esa, no es esa. Es otra, está cerca de ustedes. Claro, sí, está por ahí la iglesia esa, la primera iglesia, católica. ¿Ah? Hay una iglesia católica, pero también está la iglesia bautista de Primera de Lima. Ah, bueno, pero yo me referencio con la iglesia católica. Ajá, y en ese parquecito hay un montón de mendigos. Y entonces nosotros buscamos una sede de una iglesia cristiana que está por allá por la SUNAT, ¿no? En La Colmena. Una iglesia que tiene un patio bien grande, bien grandísimo tiene el patio. Entonces, yo fui desde la mañana con Carlos, por cierto, de la mañana se estuvo preparando alimento, comida, se prepararon como 200, 300 platos de comida. Y a mí me parecía algo demasiado, ¿no? O sea, oye, demasiado. Un gentío ahí trabajando. Y llegamos. Y entonces salíamos en grupo a buscarlos, ¿no? Me acuerdo porque en la plaza esa había un montón de indigentes, ¿verdad? Hombres, mujeres, familias, gente pobre que vivía ahí. Duermen en el piso, duermen en los banquitos. Bueno, mis hermanos, tengo que decirles que a eso de las 10 de la noche habían más de 150 personas. Más de 150 personas que viven ahí en los alrededores. ¿Verdad? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a verlos, estamos tan acostumbrados a pasar por ahí, que ya ni cuenta nos damos, que ya esas personas se hicieron invisibles para nosotros. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, tenemos que orar al Señor para que no se hagan invisibles, ¿verdad? Para que nuestros corazones no se endurezcan.
Y nosotros podamos, amén, y nosotros podamos ver con los ojos que ve Dios, ¿verdad? Y podamos ver, por eso decía aquí, ¿no? Es una iglesia dinámica, activa, que aviva, que siempre hay cosas nuevas que hacer, fácil de iniciar cosas nuevas, o sea, una iglesia que no está buscando obstáculos. Oye, no, mejor no, lo hacemos después. No, no se puede, esto, el otro, no. No hagamos obstáculos, esta reunión terminará en 10 minutos. Si termina, volvemos a empezar, ya para concluir. Entonces, una iglesia que no se deja llevar por los obstáculos, no está abierta a la dirección del Espíritu Santo y no es temerosa, simplemente no es temerosa, ¿verdad? Y una iglesia preocupada por los caídos, como dice ahí la palabra, ¿no? El pasaje mira cómo Bernabé busca a Saulo, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Saulo. ¿Saben quién es Saulo, verdad? Pablo. Pablo de Tarso, ¿verdad? Pero o sea, cuando nosotros leemos la palabra de Dios de una manera ligera o de una manera rápida, nosotros creemos que las cosas, los eventos ocurrieron uno tras de otro, uno tras de otro. Y resulta que no es así, ¿verdad? Fíjate que Saulo, ¿verdad? Saulo cuando él va camino a Damasco y tiene ese encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Que todos lo sabemos, ¿verdad? Donde una luz le cayó encima y lo dejó ciego y estuvo durante 3 días ciego y fue a Damasco, ¿verdad? Y ahí el Señor manda a Ananías, ¿verdad? Ananías le predica a Saulo, ¿verdad? Saulo recibe a Cristo, ¿verdad? Y se dice que después Saulo, sus viajes misioneros y todo eso, y que él predica, ¿no? Él después de eso, él sale a predicar porque entró en él un avivamiento impresionante, ¿no? Y él empieza a predicar y después él va a Jerusalén por primera vez. Y en Jerusalén lo quieren apresar. Lo quieren apresar por traidor, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Saulo se tuvo que esconder. Se dice que Saulo estuvo 6 años escondido. O sea, después de ese evento no se escuchó más de Saulo. No se escuchó más. Se dice que Saulo se fue a Tarso, se fue a su ciudad. Y la palabra de Dios no habla más de Saulo durante 6 años, ¿verdad? Se piensa, muchos estudiosos piensan que el Señor guardó a Saulo durante 6 años para prepararlo. ¿Por qué? Porque Saulo era un fariseo de fariseo. Saulo había crecido y se había levantado con Gamaliel, que era lo más notable que había en esa época entre los fariseos. Era un maestro, ¿verdad? De los más grandes que había en esa época. Y como Saulo era de una familia de dinero, ¿verdad? En esa época eran formados. Entonces, Saulo había sido tocado por Jesús, pero él todavía tenía muchas cosas del pasado, ¿verdad? Por eso Dios lo guardó y lo llevó a Tarso, y ahí estuvo 6 años. Y tú no hay ningún registro en la Biblia de eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Cuando hubo el avivamiento en Antioquía, ¿verdad? El Señor puso en el corazón de Bernabé a Saulo, ¿verdad? Y Bernabé dijo, yo necesito a alguien que me ayude, porque esta obra, este avivamiento que hay aquí es grandioso. Y yo me acuerdo que hace 6 años había una persona que había sido tocado poderosa por el Señor y se llama Saulo. Y ahí es cuando Bernabé va y busca a Saulo y trae a Saulo y lo trae a Antioquía. Y ahí es cuando Saulo durante 1 año con Bernabé levantan esa iglesia. Y después de eso es cuando los ancianos de la iglesia oran y mandan a Saulo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Y si ustedes leen bien, ¿verdad? En el primer viaje misionero, cuando lees la palabra de Dios, dice Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. ¿Por qué? Porque Bernabé era el líder
Pero cuando van a la mitad del viaje misionero y cuando empiezan el segundo viaje misionero, ya hablan de Pablo y Bernabé. ¿Entiendes? O sea, al principio Bernabé era el que llevaba de la mano a Saulo. Bernabé es el que levantó a Saulo. Bernabé es el que le enseñó a Saulo cómo ser pastor, cómo llevar a las ovejas. Por eso ahí Bernabé era el primero, pero ya después no. Ya Saulo se levantó y es Pablo, ¿no? El que dijo todo eso, ¿verdad? Entonces, hoy en día, vamos a terminar ya, mis hermanos. Yo sé que está largo esto. Hoy, no, pero... No, aquí Virginia me dice que se les va a enfriar la comida. Se calienta, pastor. Se ¿Ah? calienta. Se calienta. Mira, pero eso sí, me van a guardar torta, por favor. Sí, ¿cómo te hago A mí me acá? fascina la torta. Ya será el próximo año, mi hermana, ¿verdad? Cuando vienes para acá, pastor. Cuando vaya para allá, voy a, no me lo diga mucho porque de repente voy la próxima semana. No, O esta semana. te daña. Bueno, ok. Entonces, para terminar, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas iglesias que tienen, lamentablemente, hay muchas iglesias que tienen sus propios círculos cerrados, que son ellos nada más. No, esta iglesia solamente son para los de Curahuasi. ¿Ah? El que sea de Ayacucho no entra. El que sea del Cusco, hasta la puerta nada más. ¿Verdad? ¿Entienden? No puede ser así, pues, mis hermanos. Ustedes tienen que recibir a los del Callao, a los de San Miguel, ¿verdad? A los de todas partes, de la Victoria, no sé. Y hemos recibido a Venezuela también. A los de Venezuela, ¿verdad? Claro, ya A hay varios. todos. ¿Verdad? Entonces, no podemos ser una iglesia argollera le llaman, ¿no? Como la selección de fútbol. Pastor, dice Ruth que hemos recibido de Venezuela, a Venezuela. Sí, Sí, claro. mira, tenemos- Ve, aquí está. Que hay una, está Anderson, está Jason, está Carlos, ¿verdad? ¿Qué Sí, más? hay varios. Y van a haber más. Van a Claro haber que más. sí. no Mira, tú sabes que en venezolanos. Morada de Dios tiene iglesias que son de puro venezolano. La iglesia de Villa El Salvador es de venezolanos, la Morada de Dios. Sí. Ah, mira. No lo sabía. Sí, solo venezolanos hay en esa iglesia. ¿No? Entonces, Morada de Dios es una iglesia abierta, no es una iglesia cerrada, ¿verdad? Entonces, no, hay que tener cuidado con eso de ser una iglesia de un círculo cerrado, ¿no? No, Que claro. se apartan de quien no conocen, oye, no, ¿quién es este? No, claro, lógicamente, hoy hay mucha inseguridad, ¿no? Claro. Uno no puede tampoco meter en su casa a cualquiera. No, es peligroso, ¿no? Y nosotros comprendemos eso. Pero si nosotros somos movidos por Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, yo sé que vamos a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Si tenemos la confianza de que Dios está obrando ahí, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Porque es muy diferente que tú quieras hacerlo por tus propios medios. O sea, no, yo hoy quiero invitar a esto o lo otro aquí que allá. Porque el pastor habló y dijo que esto había que hacer así. No, no es así, mi hermano. No es así. ¿Verdad? Uno en las mañanas, uno ora, dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? Yo quiero ser esa iglesia amorosa, yo quiero que tú pongas dirección en mi vida, ¿verdad? Yo quiero que tú me guíes, ¿verdad? Si tú quieres que yo traiga a alguien a tu iglesia, muéstramelo, ponme delante de él, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Entonces, ahí sí, cuando tú has hecho eso y sales a la calle y viene en tu corazón la necesidad de invitar a alguien, es el Señor que lo está haciendo. ¿Me comprenden? Es el Señor pero cuando tú lo haces por tu propia voluntad, que tú no has orado, que tú no has hecho nada, que te levantaste corriendo de la cama, porque si no abres el negocio, tu papá se va a poner bravo, ¿verdad? Entonces sales disparado, medio te lavas la cara, ¿verdad? Y entonces vas a la mitad del camino y te cruza un loco de carretera y lo quieres invitar a tu casa. No, pues tampoco es así, ¿verdad? Entonces, siempre de la mano de Dios.
Entonces dice esto así, ¿no? Entonces, Antioquía, ¿verdad? Iba tras de los perdidos, los caídos, los desconocidos y los desaparecidos. Para finalizar, mis hermanos, para finalizar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después que hemos escuchado esto? A ver, ¿algún voluntario por ahí? Una idea.